A veces, en el silencio más profundo, es donde ocurre el cambio más poderoso. Cuando te han ignorado, rechazado o herido en lo más profundo, parece que todo se desmorona, que la oscuridad te envuelve y que no hay salida. Pero en esa misma oscuridad yace una oportunidad para reconstruirte desde adentro, para convertir el dolor en tu mayor fortaleza. Porque el cambio verdadero, el que nadie ve, no requiere reconocimiento externo. Es un proceso interno, una transformación silenciosa, donde tú te conviertes en tu propio refugio y en tu mayor fuente de poder. Aquí, en ese silencio, en esa soledad elegida, reside tu verdadera libertad. Y el estoicismo es la llave que te permitirá convertir ese caos en calma, ese rechazo en resiliencia, esa herida en sabiduría. Porque lo que te sucede no te define, lo que tú eliges aprender de ello, sí. La vida no siempre se ajusta a tus deseos. La realidad, esa que muchas veces te golpea sin piedad, no siempre es la que tú hubieras elegido. Pero aquí está la verdad fundamental, no puedes controlarla. No puedes cambiar el pasado, ni evitar que las heridas duelen, ni forzar a las circunstancias a que sean como tú quieres. La aceptación no significa rendirse, sino entender con claridad que está bajo tu poder y que no lo está. Sé que duele aceptar esto. Es incómodo, incluso humillante, cuando la mente se resiste a soltar. Pero la verdadera fortaleza surge cuando aceptas esa realidad que no puedes cambiar. Es en esa aceptación donde encuentras la raíz del cambio interno. Porque mientras luchas contra lo inevitable, te vuelves esclavo de tu sufrimiento. Pero cuando aceptas, recuperas tu poder. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos, nos recuerda, no es que las cosas sean difíciles las que te desvían, sino que tú las haces difíciles por tu actitud. La dificultad no está en la situación, sino en cómo tú la enfrentas. La aceptación no es resignación, es la llave que abre la puerta a tu libertad. No te engañes creyendo que puedes cambiar todo lo que te rodea. Solo puedes cambiar lo que llevas en tu interior. La paz, la serenidad, la fortaleza, no dependen de las circunstancias externas, sino de tu reacción ante ellas. La verdadera transformación comienza cuando entiendes que la raíz del cambio interno está en aceptar con valentía aquello que no puedes controlar. Esta aceptación es el primer paso hacia la liberación. Porque mientras te aferres a la resistencia, te mantienes en la cárcel del sufrimiento. Pero cuando aprendes a soltar, a dejar ir con dignidad, te elevas por encima del caos. Y en esa elevación, en ese acto de aceptar lo inmutable, encuentras la verdadera libertad. En un mundo ruidoso, donde las palabras y las opiniones llenan cada rincón de tu mente, el silencio se convierte en tu arma más poderosa. No es vacío, no es debilidad. Es el espacio donde la verdadera fuerza se revela. Cuando eres rechazado, cuando sientes que tu valor ha sido cuestionado, la tentación es responder con palabras, con justificaciones, con rabia. Pero esa reacción solo alimenta la ansiedad, solo confirma tu vulnerabilidad. El silencio, en cambio, es la respuesta que fortalece. Es la pausa deliberada, el acto consciente de no dejarse arrastrar por la emoción del momento. Porque en ese silencio, en esa calma que eliges, yace la oportunidad de conocerte a ti mismo en su nivel más profundo. Allí, en esa quietud, descubres quién eres cuando no necesitas la aprobación de otros. Sé que el rechazo duele. Es una herida que intenta definirte, que quiere que te vuelvas víctima. Pero tú no eres esa herida. Tú eres la conciencia que observa esa herida. Y en esa observación, en esa distancia que te otorgas, encuentras la verdadera libertad. Porque quien se atreve a callar, a escuchar en silencio, empieza a entender que el rechazo no tiene poder sobre tu esencia. Solo tiene poder si tú se lo entregas. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de sabiduría. Es la fortaleza de no reaccionar, de no dejarse arrastrar por las emociones tempestuosas. Es la oportunidad de escuchar, no solo a los demás, sino a esa voz interior que muchos ignoran. Esa voz que te dice quién eres realmente, más allá de las opiniones, más allá del rechazo. Cuando aprendes a transformar ese rechazo en autoconocimiento, descubres que no necesitas la validación externa para ser completo. La verdadera fuerza reside en tu interior, en esa paz que solo el silencio puede ofrecer.
Allí, en ese espacio sagrado, se forja tu carácter, tu dignidad, tu poder personal. Porque en el silencio, en esa quietud activa, te conviertes en quien realmente eres, inquebrantable. En medio de la tormenta, cuando todo parece desbordarse a tu alrededor, la verdadera prueba de tu carácter no es cómo celebras los momentos de felicidad, sino cómo mantienes tu centro cuando todo se deshace. La adversidad no es un enemigo externo, es una oportunidad para demostrar tu poder interno. La diferencia entre quien se rinde y quien se fortalece radica en la capacidad de dominar sus emociones, de no dejarse arrastrar por ellas en su furia o su desesperación. La emoción es un arma de doble filo. Puede ser tu aliada o tu verdugo. La clave no está en reprimirla, sino en entenderla, en observarla sin dejar que te controle. Sé que duele sentir ira, tristeza o miedo. Pero esas emociones no te definen. Tú eres quien decide cómo responder ante ellas. La virtud del autocontrol no es negar lo que sientes, sino actuar con dignidad a pesar de lo que sientes. Es la fortaleza de mantener la calma cuando la situación intenta desbordarte. Sé firme en tu propósito, tú no eres tus emociones. Eres el testigo que las observa, el capitán que decide el rumbo. Cuando aprendes a dominar tus sentimientos en medio de la adversidad, descubres una fuerza que jamás imaginaste poseer. Porque esa fuerza no proviene del exterior, sino de tu interior. Y esa fuerza interior crece cuando eliges no ser esclavo de tus pasiones, cuando decides responder con racionalidad y serenidad, incluso en los momentos más duros. Cada vez que logras mantener esa calma, estás entrenando tu espíritu para resistir cualquier tempestad. Estás construyendo un carácter inquebrantable. Porque la verdadera victoria no es evitar la tormenta, sino aprender a navegarla sin perder tu esencia. La virtud del autocontrol, por tanto, no solo te libera de las cadenas de la impulsividad, sino que te convierte en el arquitecto de tu destino. Recuerda siempre, en la adversidad, tu mayor poder reside en cómo dominas tus emociones, en cómo eliges responder. La calma no es la ausencia de conflicto, sino la fuerza que se mantiene firme en medio de él. Y esa fuerza, esa calma, te prepara para seguir adelante, sin importar cuán oscuro sea el momento. La mayor fuente de sufrimiento no reside en las circunstancias externas, sino en las cadenas invisibles que nos atamos por nuestras expectativas. Desde que somos niños, nos enseñan a querer que las cosas sean como deseamos, a buscar la aprobación, a anhelar un futuro que aún no llega. Pero esa búsqueda constante, esa necesidad de controlar lo incontrolable, solo alimenta el dolor. La verdadera libertad surge cuando comprendemos que no todo en la vida nos pertenece, ni siquiera nuestras propias ideas de cómo deberían ser las cosas. El desapego no es indiferencia. Es la dignidad de aceptar lo que es, sin aferrarse a lo que no puede ser. Es la valentía de soltar, de liberar el alma de esas cargas que solo generan sufrimiento. Porque cuando te aferras a las expectativas, te entregas a un sufrimiento seguro. La expectativa es una prisión invisible que te mantiene atrapado en el pasado o en un futuro que nunca llegará. Sé que duele dejar ir lo que tanto anhelas, que parece definirte o darte valor. Pero la verdadera fuerza está en entender que tu valor no depende de lo que recibes, ni de cómo otros te ven. Tu dignidad reside en tu capacidad de liberarte de esas cadenas emocionales y aceptar la realidad con serenidad. Cuando aprendes a soltar, a dejar ir las expectativas, te liberas del peso de lo que no puedes controlar. El desapego es la fortaleza del sabio, la valentía del que sabe que el sufrimiento proviene de querer que las cosas sean diferentes a como son. Es la libertad de aceptar el flujo de la vida, sin resistirte ni aferrarte. Es entender que la felicidad no está en tener, sino en ser. En esa capacidad de soltar, en esa voluntad de dejar ir, resides la verdadera paz. Recuerda siempre, no es la realidad la que te hace sufrir, sino tu resistencia a ella. La fortaleza del espíritu se revela en la capacidad de desprenderse, de confiar en que la vida, en su misterio y su caos, siempre lleva consigo la oportunidad de crecer. Y en ese acto de soltar, en esa entrega consciente, encuentras la fuerza para seguir adelante, más liviano, más sabio, más libre. La vida no es un camino de rosas, ni un sendero libre de obstáculos. Es un campo de batalla donde cada herida, cada caída, es una oportunidad para demostrar de que estás realmente hecho.
La resiliencia no es simplemente resistir el golpe, es convertir ese golpe en tu mayor fuente de fuerza. Es aprender a levantarte, más sabio y más firme, después de cada caída. Porque quien se rinde ante el dolor, se entrega a la derrota. Pero quien lo enfrenta, lo transforma en su aliado más poderoso. El dolor, en su esencia, es un maestro severo pero justo. Nos muestra nuestras debilidades, pero también revela nuestra capacidad de superarlas. Sé que duele, que quema, que desgasta. Pero la verdadera grandeza reside en la capacidad de aceptar esa herida y convertirla en un combustible que impulse tu transformación. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a ello lo que determina tu carácter. Cada herida, cada pérdida, cada rechazo, es un recordatorio de que estás vivo y que tu espíritu puede crecer en medio del caos. La resiliencia no significa negar el dolor, sino aprender a convivir con él, a no dejar que te destruya, sino que te fortalezca. La adversidad no es la razón de tu sufrimiento, es el terreno donde siembra tu fuerza. Recuerda siempre, la diferencia entre el que se rinde y el que avanza radica en su actitud ante la dificultad. La resiliencia estoica es la capacidad de ver más allá del dolor, de entender que en la tormenta también hay una oportunidad para forjar un carácter de acero. Porque en la resistencia, en la perseverancia, en la voluntad de seguir adelante cuando todo parece perdido, reside tu verdadera grandeza. No olvides que la historia no la escriben aquellos que evaden el sufrimiento, sino los que lo enfrentan con coraje y determinación. La resiliencia es la prueba más clara de tu poder interior. Es el acto de convertir cada lágrima en una semilla, cada derrota en un escalón. Porque en esa transformación, en esa capacidad de convertir el dolor en fuerza, descubres que nunca, nunca estás solo. El cambio más profundo no necesita aplausos, ni reconocimiento, ni siquiera que otros lo vean. Es un proceso silencioso, una revolución interna que solo tú puedes vivir y alimentar. Es en esa transformación en la que reside tu verdadera libertad, tu poder inquebrantable. Recuerda que las heridas del alma pueden sanar y convertirte en una fortaleza que nada puede destruir. La clave está en enfocarte en lo que puedes controlar, tu mente, tus acciones, tu voluntad. Cada día es una oportunidad para fortalecer esa fuerza que resides en tu interior. Para ser más sabio, más resiliente, más digno. No esperes que las circunstancias cambien para comenzar a cambiar tú. El verdadero poder está en tu decisión de dar ese primer paso, en tu compromiso de seguir aprendiendo y creciendo con cada lección estoica. Porque en el silencio de tu alma, en la calma de tu espíritu, se forja la verdadera transformación. Y esa transformación no tiene fin. Es un camino que se recorre con valentía, con dignidad, con la certeza de que lo más importante no es lo que te sucede, sino cómo tú respondes. Así que, vuelve a mirarte en ese espejo, y pregúntate, ¿estás listo para seguir transformándote? Porque el cambio más profundo, el que nadie ve, solo lo puede ver aquel que se atreve a mirarse con honestidad, a soltar lo que le pesa, a fortalecer su voluntad. Es hora de actuar. Es hora de ser el arquitecto de tu propio destino, de esculpir la mejor versión de ti mismo, una que no necesita reconocimiento, sino que sabe que su verdadera grandeza reside en su interior.